Todo el mundo sabe de partida la belleza arquitectónica, colonial, tradicional de Curepto. Todo el mundo que ha venido a Curepto alguna vez le ha llamado siempre la atención sus corredores, la fachada de las casas imponentes, de estructura colonial, antigua, de adobe, de gruesos muros de adobe, la gran mayoría de ellos en términos de sus ubicaciones céntricas revestidas con yeso, en fin. Y eso, verificar de que está absolutamente destruido, provoca una sensación, yo creo que entre todos los habitantes, de pérdida, pero como tú también decías, de constatación de lo que se tenía. Es decir, mucha gente no se daba cuenta de que uno de los elementos distintivos de Curepto era justamente su belleza arquitectónica. Yo hablaba hace 2 días atrás con un connotado escritor y arquitecto, Óscar Bustamante, que está muy interesado en esto de poder ayudar justamente en ver qué se puede hacer con la reconstrucción de Curepto y en general de la séptima región. Y él me decía textual, me dijo, para mí uno de los pueblos más bellos de Chile, arquitectónicamente hablando, era Curepto, me dijo. Entonces, yo ahora no he ido, me decía, pero por lo que tú me manifiestas y me ha manifestado otra gente, debe ser terrible, sobre todo para quienes profesan, ¿cierto?, un culto por la belleza de la arquitectura, el verificar cómo se ha destruido prácticamente el 80% del casco histórico de Curepto. Yo estaba en la pieza de mi dormitorio, me había acostado alrededor de la 1:30 de la mañana, y como bien lo señalaba en una entrevista reciente para un periódico de Punta Arenas, la prensa austral, había estado escribiendo un cuento. Mira lo que es las paradojas de la vida. El cuento se llamaba In Extremis, o sea, en el extremo, en el borde de, al borde de. Y a la 1:30 me acuesto, 3:30 naturalmente con los primeros movimientos me desperté, cuando siento un ruido subterráneo pero impresionante, más unido a rotura de vidrio, caída de muebles. Ahí me levanto, pero no sé en cuántos segundos estuve en el patio, me corté las manos en la caída, me caí varias veces y finalmente logré llegar al patio donde estaba mi perro, que es un perro que tú ves ahí, que es un cachorro de raza labrador que aullaba desesperado, estaba muy asustado. Y ahí traté de mantenerme en pie, pero era imposible. O sea, el movimiento nos botaba a cada momento, nos mojaba el agua de la pileta, que es una pileta piscina que está ahí, que es una pequeñita, y veíamos cómo se caía la chimenea, cómo se caían las murallas, cómo explosionaban los vidrios, porque la verdad que era una explosión, una cosa muy dantesca, muy terrible. Y uno no sabía en qué momento iba a terminar, porque la verdad es que fueron, creo que 3-4 minutos, y a uno le parecía que era una eternidad. Después tratar de colocarse alguna ropa fue otra odisea, porque ingresar era casi imposible. A cada rato habían réplicas, así que
Tardé más o menos una hora y media en poder sacar un pantalón y un par de zapatos, más una chaqueta. Pensé que iba a ser un temblor tan solo como los demás, ¿verdad? Y fue ya cuando empezó esto con esa fuerza. Bueno, sentí, como todas las personas, sentí un poco, sentí miedo en el sentido de lo que era el sonar del retumbar subterráneo y de las caídas de murallas. Por lo tanto traté de salir al patio. Buenamente salí de la medida de lo posible, caían las cosas, caía todo y yo salí. Pero sentí así como esa fragilidad. Todo era caótico, todo era caótico. Yo me encontré con un abogado que justamente estaba frente a la casa de su suegra y lloraba desconsolada porque la casa, que es justamente la colindante con la de don Pedro Núñez, las dos estaban destruidas por completo, una gran cantidad de polvo. Y yo me acuerdo que le dije, mira, Paula, lo más probable es que tenga que aceptar lo que ha ocurrido, porque es muy poco probable que ella esté con vida, lo que así aconteció. Y en el caso de don Pedro, él estaba entre medio de los escombros y logró ser sacado. Fueron entrecruzando los sentimientos, se fueron entrecruzando porque en mi persona estaba fuerte, ¿verdad? Muy fuerte la figura de mi mamá en lo que eso había significado para ella al llegar al lugar de la casa, no ver, en primer lugar la casa de lejos, no ver la casa del vecino que era de 2 pisos, no verla y mirar hacia la casa de mi papá y de que vivía ella y estar también por el suelo. ¿Te das cuenta? O sea, sentí un dolor muy grande también en el corazón, porque mientras buscábamos, mientras la llamábamos, en eso apareció mi hermano también por ahí que había llegado, y al no escuchar ninguna respuesta de ella, o sea, uno inmediatamente se va imaginando lo que esto podía haber significado, su partida, su muerte, ¿verdad? Y la buscamos por el patio, hacia adentro, y en ningún momento la escuchamos, por lo tanto en mí estaba también ese sentimiento grande de su partida, ¿verdad? Esa partida que yo en muchos momentos me la había preguntado y estaba viendo que en ese momento se me estaba dando una respuesta triste por la partida, la forma en que ella parte, ¿verdad? Al ser aplastada por un techo, como lo vimos después, al encontrarla, y al mismo tiempo ver todo lo que era esto y ver la casa, ver todo, que también me había preguntado en algún momento lo que iba a significar para mí el ir a esa casa sin que ella estuviese. Estaba viendo que ya todo cambiaba. Ella no estaba, la casa no estaba, no había nada. 3:30 por lo que dice la información. Me sorprende este movimiento telúrico, considerado un cataclismo. Primero yo no quise salir de mi casa. Esta es mi casa, todo este contorno que hay aquí es el local fotográfico. Y resulta cuando vino la segunda, la toma fuerte, fue cuando la ventana me pega en el pecho y ahí yo, escalera abajo, me cae una cantidad de adobe y me sepultó en el piso de abajo. Y de ahí quedé atrapado, mientras mi señora gritaba y pedía auxilio, la que lograron sacarla. No, eso cuando quedé apretado, con escala, con todo el asunto de lo que me pasó cuando... Ah, así con la historia, ya que por otro lado aquí también tengo otro poco, pero esto ya está un poco más sano ya. ¿Ves? Otro de los grandes y terribles dilemas que afrontábamos todos era no saber qué es lo que estaba pasando con el resto del país ni del mundo. O sea, no sabíamos de qué dimensiones era el sismo, si este era el epicentro o no era el epicentro. La gente iba y venía, pero iba y venía sin ningún orden ni concierto, y era lógico que así fuera. Nosotros mismos estábamos muy choqueados en ese momento y tratábamos de ayudar de alguna manera. Sacamos algunos escombros para que pudiera salir una de las ambulancias, pero después que sacamos los escombros nos dimos cuenta que estaba cerrado con un candado, entonces tampoco la ambulancia podía salir. Y de ahí empezar a recorrer a las personas más cercanas también. Yo después a la hora y tanto, hora y media, me fui a la cárcel a ver en qué condiciones estaban, y todos los reos, los internos en ese momento estaban en el patio siendo vigilados por 3 o 4 gendarmes de civil más uno uniformado. Había caído una de las murallas, pero los internos acá tienen una cualidad bien especial. Ellos son personas muy tranquilas y en general es uno de los recintos penitenciarios, casi diría yo modelo en términos de lo que es la región. En ese momento no teníamos ninguna idea de la cantidad de muertos que había, y paradojalmente después, ya cuando se determinó que eran 5 y tanto,
La verdad que ese es otro de los milagros que ha ocurrido, porque con la cantidad de casas que se han desplomado, resulta realmente extraordinario que se hayan producido solo 5 víctimas. 4 tengo entendido acá y una quinta que no me acuerdo si es en Guayeco, en un lugar cercano, pero fuera de Curepto. No, y hay que dar gracias a Dios que también no fue tanto, porque podían haber sido más las muertes. Aquí ahora, imagínense, 4 personas fallecidas en la comuna, o sea, dentro del área. No es nada para el tiempo que podía haberse producido. Hubiesen habido mucho más muertes. Entonces un miedo a morir consciente, porque el remesón, ¿verdad?, nos está haciendo sentir que en ese momento podemos morir y estamos conscientes, ¿verdad? Eso es porque la muerte, ¿verdad?, nos causa miedo, nos causa temor. No, yo la verdad miedo no, puesto que fui entrevistado por la radio Poesía, donde manifesté, yo soy sureño, los primeros conocimientos que tengo de temblores o terremotos del año 60, estudiando en una escuela granja en la 9ª región, y de ahí me vine a San Felipe, también me sorprendió un terremoto del año 65, después llego a Curepto, me sorprende el del 85 y ahora el del 2010. Estaba asustado que yo solo ahí en esa caseta de madera que hay ahí. Y me estaba bien aforrado, dije yo, y llega la muerte, llega no. Los perros sí que yo ahí abullaban, han tenido amarrados. Traten de sacar agua los que pueden, Ya. porque va a haber una reducción de agua ahora. Ya. Están pidiendo 20 litros por persona, porque están ocupando el agua para ahora y el carro va a quedar. Había que sobrevivir, y después uno se da cuenta que mucha gente está en la misma condición que uno. Eso también a uno le hace entrar en una reflexión muy profunda de cómo en condiciones de sobrevivencia, de catástrofe, de desastre natural como esta, los rangos, las jerarquías no tienen absolutamente ninguna importancia, pero ninguna, y quien haya pasado por circunstancias como esta podrá aquilatar de cuán frágiles somos como especie humana, cuán dependientes somos de la naturaleza, o sea, frente a ella somos seres insignificantes, absolutamente insignificantes. Y bueno, y la misma destrucción que hemos hecho del planeta al final da cuenta de cómo este responde frente a tanto daño causado, por el mayor depredador de los seres vivos, que somos nosotros.